somos una tendencia, somos una costumbre. Ondas FM, marca de radio. Amigas, usted que este domingo se ha acercado a encender su radio o a encender su computador para escuchar y ver Debate Radio. Este domingo conversando sobre, dándole seguimiento a lo que conversamos la semana pasada, sobre los resultados electorales en los Estados Unidos y su impacto en los países de América Latina. Algo que a todos nos interesa, todos los que hablamos español, pues o provenimos de algún país latinoamericano o de España, y obviamente le estamos dando siempre seguimiento a esa temática. Este día con nosotros, siempre en estudio, hola Luisa, hola Gilberto. Hola, muy buenos días, Oscar. Buenos días a toda nuestra audiencia. Gracias por estar en sintonía de Debate Radio. Como tú lo has dicho, Oscar, mucho sobre lo que tendremos que hablar. Sin duda alguna, Perú va a ser uno de esos temas. Así que nuestros amigos Radio Escuchas pues están invitados y también a través de nuestras redes sociales, @Debate Toronto. Gilberto. Buenos días, Oscar. Buenos días, Luisa. 7 grados en Toronto, una mañana con lluvia, una mañana poquito fresca, digámoslo así, pero no va a ser tan agradable como la semana pasada. De nuevo, bienvenidos y bienvenidas. Vamos a conversar sobre esta telenovela que sin lugar a dudas para nosotros es un poquito de chiste, pero para Estados Unidos es un poquito dramática. Sí. Siguen los problemas. Vamos a hablar también sobre Latinoamérica. Sin lugar a dudas, el tema de Estados Unidos repercute de diversas maneras en Latinoamérica. La semana pasada dejamos un poquito en el tintero aspectos como la situación en Bolivia, que sin lugar a dudas va a ser positivo, los efectos también en Chile, Perú que sigue dando tumbos de nuevo, y sin lugar a dudas nuestra amada Centroamérica. Entonces quédese con nosotros y sin lugar a dudas lo va a disfrutar. Hoy que venía caminando para la radio, venía pensando que este es uno de los días donde uno se siente bien de ser un poco pesado. Bueno, digo pesado de libra. Reflexionaste. Digo, pesado de libra, ¿verdad? No de carácter. Bueno, porque también. Con este viento, porque con este viento que está haciendo, sí, es terrible y supuestamente va a ser más viento. Va a ser más viento después de las 4 de la tarde, así que si usted es flaquito, tenga cuidado, y si ya no es tan flaquito, pues como a mi persona, yo recordaba aquellos tiempos de mi niñez cuando el viento me movía. Hoy ya no pasa eso. Es porque ha crecido. Claro. En personalidad, obviamente. Y tenemos con nosotros en esta mañana a nuestro amigo el periodista Guillermo Fernández, quien está disfrutando la Ciudad de México con el verano que todavía se vive allá comparado con nosotros, obviamente. Guillermo, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, buen día, Oscar. Hola, Luisa. Hola, Gilberto. Hola, estimados radioescuchas.
Muchas gracias por estar pendientes de nuestra transmisión. Es un gusto estar aquí con ustedes nuevamente para darle continuidad a la interesante conversación dinámica que teníamos desde el domingo pasado. Un gusto, Guille, escucharte. Hoy no nos vamos a pelear, ¿verdad, Guille? Hoy no nos vamos a No, pelear. entonces no tiene chiste decirle Guillermo. La gracia es esa, Guillermo. No, nos poner a peleamos y jugar nos reconciliamos ideas, rápido. cambiar ideas. Pero, Luisa, comencemos. Contanos brevemente qué ha pasado en Canadá en los últimos días antes de que comencemos a hablar de América Latina. Pues lamentablemente los casos de COVID continúan estando al alza en Canadá. Solamente Ontario informó el día de ayer 1,248 nuevos casos y 29 muertes a causa del COVID-19. Gran parte de Ontario está en este momento ya en código rojo, ¿no? Por el aumento de los casos y teniendo también nuevas restricciones. A medida de que los programas de ayuda de COVID-19 terminan, las bancarrotas están comenzando a aumentar nuevamente. Las insolvencias aumentaron casi un 20% en septiembre y podrían estar a punto de dispararse. Siempre, si hablamos sobre el COVID-19, un nuevo estudio dice que se ha profundizado la división racial y económica en Toronto a causa del COVID. Un estudio de Toronto Foundation justamente dice que si tú eres parte de una comunidad racializada en Toronto, tienes 7 veces más posibilidades de adquirir el COVID-19. Y si tu income es menor a $30,000 anuales, pues también estás en este escenario, tienes 5.6 más o menos posibilidades de adquirir más COVID que una persona que tiene un income de $50,000. Pero eso no es solamente Canadá, también en Claro. Estados Unidos y en el resto Se ha de reflejado en América todo el Latina. mundo, se ha reflejado en todo el mundo las divisiones. Antes decían que el COVID era la enfermedad democrática, no me acuerdo cómo le Sí, llamaban. porque que afectaba a Sí. todo el mundo. Cuando recién inició todo Pero esto. no es tan cierto. Le damos la bienvenida a Carmen Rodríguez, que está con nosotros también desde Washington, en los Estados Unidos, quien va a conversar sobre el tema de América Latina y las elecciones, obviamente. Pero antes de entrar ahí, ¿cuál es la situación en México y en los Estados Unidos en relación con COVID? ¿A quién le pega más el virus? Hola. Quien quiera. Hola, Carmen. Hola, Carmen, ¿cómo adelante, están? quizás. Quien quiera hablar. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Sí, Buenos días. a todos. Y buenos días a toda la audiencia de Canadá. Pues bueno, estaba ahí escuchando un poco a lo que están, de lo que están hablando. Aquí en Estados Unidos se comprobó mediante estudios que las personas o los grupos de personas más vulnerables al COVID fueron los latinos y los afroamericanos. En Nueva York, por ejemplo, más del 35% del total de los casos eran personas de la comunidad latina. Y esto tenía que ver por muchos factores, por la falta de acceso a la salud, por la falta de acceso a las condiciones de salud óptimas para evitar más contagios. Y había también un dato curioso, que en Estados Unidos, especialmente en las ciudades populosas, los latinos viven hasta 20 personas en una casa de 2 dormitorios. Entonces esto obviamente contribuyó a que hubiera más contagios dentro de la comunidad latina. Y en Latinoamérica me parece un poco curioso cómo se ha manejado todo este tema muy diferente a como lo hemos manejado en Estados Unidos o como lo han manejado ustedes en Canadá. Si bien siguen habiendo contagios, porque eso no lo podemos negar, pero por ejemplo en El Salvador, en Guatemala y en Honduras, donde recientemente han sido golpeados por estas tormentas y por los fenómenos naturales, ahora el COVID ha pasado a ser un tema de segundo o de tercer plano, porque es de mayor prioridad prestar atención a estos otros problemas que también han desencadenado desplazamientos, han desencadenado personas también afectadas, miles de personas afectadas. Es correcto lo que hemos estado viendo. Guillermo, México, ¿cuál es la realidad del COVID en México? Brevemente, Mira, antes de entrar en el tema político. Antes de ofrecer cifras y datos sobre México, quiero hacer referencia a lo que comentaba Carmen, ¿verdad? Yo creo que ahí no se puede obviar o no se puede omitir, no estoy diciendo que ella lo haya hecho, pero quiero enfatizarlo, ¿verdad? Que esta racialización de la
de la enfermedad, o sea, de las Sí. víctimas, digamos que en su mayoría son afrodescendientes o latinoamericanos, pues tiene que ver también con el nivel socioeconómico o con la pobreza. O sea, ahí hay un vínculo, o sea, no es solo por la raza que están siendo más afectados estos sectores, sino que también son los que tienen menos posibilidades económicas, los que tienen los bajos más precarios, los que tienen que movilizarse en el transporte público. Entonces, en ese sentido, pues también como ella señaló, viven más de 10 personas en una casa, o sea, son familias grandes, tienen que enfrentar estas aglomeraciones del metro. Entonces, en ese sentido, pues siempre los sectores más afectados, los más golpeados, son los de menos recursos económicos. Guillermo, Sí, sin lugar a dudas, este ha sido una constante quizás en toda Latinoamérica, pero yo quiero dejar eso por un segundo y estamos preocupados aquí porque Luisa nos estaba haciendo un comentario que la Embajada de Estados Unidos en México está preparando un informe, dice que hay un presunto golpe de Estado en Washington. ¿Qué has oído tú al respecto? Realmente no tengo información al respecto hasta el momento. Es que yo tengo una línea directa con el PG. Yo no sé qué estará pasando, pero Carmen, también dicen que los periodistas extranjeros están presentando una protesta contra la presidencia de Donald Trump porque muchos periodistas se van a quedar sin trabajo luego que ya no va a haber el fact-checking. Entonces, ¿qué va a estar ocurriendo? No, lo que yo veo es que también hay, pensando un poco en la relación y en la forma en cómo ha reaccionado el presidente López Obrador con respecto a, digamos, al ya anunciado triunfo del... Y que lo dejamos en suspenso el domingo pasado. Sí. También creo que esto, digamos, está siendo utilizado como otro elemento de crítica a López Obrador. Carmen, perdón, yo quiero... a mí me parece... Sí, Carmen, por ejemplo... Anoche hubo una enorme protesta, un rally, digámoslo así, frente a la casa en Washington. Sí, y no terminó tan amablemente. amable, hubo como 20 arrestos y todo lo demás. Y estas son las primeras manifestaciones violentas, ¿cierto, Carmen? Desde las elecciones. Han habido, bueno, en los últimos meses hemos tenido muchísimas protestas por muchísimos temas. Las protestas iniciaron con todos estos casos de personas, de afroamericanos asesinados por policías, en casos que están bajo investigación, y a medida que fuimos avanzando al día de las elecciones, se dieron más protestas, las personas salían a las calles a pedir que votaran por el Partido Demócrata, y desde el sábado que vimos la gran celebración en todo el país, y aquí hubo una gran concentración también frente a la Casa Blanca, estas protestas no han parado. Yo fui el viernes y estuve cerca ayer, y sí, lo que vimos el viernes y lo que vimos ayer en las protestas de las personas que apoyan al presidente Trump es algo sumamente diferente a las protestas y a las celebraciones que habíamos estado viendo. Déjenme contarles ahí un dato que me pareció un poco sorprendente porque normalmente uno cree que este tipo de cosas solo las ve en Latinoamérica o en nuestros países. Me pareció sorprendente llegar el viernes y encontrarme con un grupo pequeño de personas que apoyan a Trump, que estaban hablando en lenguas y haciendo oración y tenían una cadena de rosarios y estaban hablando de que a lo largo del día iban a rezar 100 rosarios para llamar a la fuerza divina a que intervenga en este resultado de las elecciones. Sin embargo, el ambiente que se sentía solo al acercarte una cuadra cerca de donde estaban era tenso. El sábado pasado había gente bailando, gente celebrando, gente incluso abriendo botellas de champaña, y el viernes y ayer había gente con una actitud provocadora, que si ustedes decían algo fuera del lugar, de ese lugar, cualquier cosa podía pasar. Habían personas con perros, con Rottweilers, que son estos perros que normalmente los ocupan para peleas y eso, y los perros tenían chalecos antibalas y gente con chalecos antibalas, y uno se pregunta, ¿qué sucede aquí? ¿Y ¿Qué vos va a suceder crees, aquí? Carmen, y vos crees que este es el inicio de algo que va a ir escalando
Es decir, ¿te parece a ti que los seguidores del presidente Trump sí se creen esto de que hubo fraude y de que hay que defender y luchar por los resultados? ¿Crees que esto va a escalar? No creo yo que escale porque ya se ha liberado un poco esta tensión, pero evidentemente los seguidores de Trump creen fervientemente en estas teorías de fraude electoral y en la teoría de que ha habido un conteo de votos ilegales. Bueno, yo creo que la tensión se ha ido liberando en la medida en que los resultados se han ido dando a conocer y el margen es mayor. Ha sido tan difícil. Y yo sí quisiera hacer una acotación, aquí quisiera hacer una acotación en el tema de la campaña de Stop de... ¿Cuál es la que están lanzando? Stop de... The Counting. Detengan el robo, algo por el estilo, no recuerdo. Stop the Steal. Stop the Steal, que esa es una campaña que no es nueva. Primero, no es una comenzó hace 4 campaña años. orgánica, o sea, sino que es una campaña que lanzó el que era uno de los asesores de Donald Trump, ¿no? Pero bueno, vamos a bajar de Estados Unidos hacia Latinoamérica, porque si nos quedamos en Estados Unidos vamos a tener que hacer un tercer programa y ya Guillermo ya no va a querer hablar con nosotros. Pero quisiera que comenzáramos con Guillermo, porque Gilberto lo censuró, le quitó la inspiración, le bajó el volumen al micrófono. Guillermo, comencemos con América Latina hablando de México. ¿Cuál es la situación de México con Estados Unidos? No, pero sí, en primer lugar quiero retomar lo que estaba diciendo, ¿verdad? Y es que me parece que efectivamente en muchos medios opositores y muy críticos al presidente López Obrador, pues están señalando y lo están criticando precisamente por esto, por no haber felicitado aún al candidato Biden, ¿ve? Pero me parece que si, digamos, como hay una actitud tan negativa y exacerbada en contra del gobierno de López Obrador, me parece que si lo hubiera felicitado, también lo estarían criticando por haberlo felicitado, por anticiparse. Yo creo que estamos en esa situación que pues es poco seria, es intolerante y es muy no abona, digamos, a un clima pacífico y de reconciliación y de armonía. Digamos, yo quería señalar también lo que mencionaba Carmen, que me parece que es muy importante y que es un denominador común en todos los grupos de conservadores y de derecha y de extrema derecha, no solo en Estados Unidos, sino que también en Europa y en América Latina. O sea, aquí hay protestas, hay un plantón de 1000 casas de campañas en el Zócalo en contra del gobierno, y también allí los grupos que han organizado esto están rezando el rosario y pues otro tipo de oraciones y alabanzas. O sea, hay una utilización muy fuerte de la religión para crear un sentimiento en contra de un gobierno que estos sectores conservadores lo ven como una amenaza. Y ya para concluir, también quiero recordar que cuando le dieron el golpe de Estado al presidente Evo Morales en Bolivia, ¿verdad? El año pasado, también la Biblia y las oraciones jugaron un papel determinante, o sea, fue algo simbólico, ¿ves? Y entonces en ese sentido, pues se sigue con esta tradición. Incluso podemos recordar desde la independencia de la República Federal de Centroamérica, cuando los sectores conservadores de la Iglesia Católica también utilizaron su influencia religiosa para movilizar a sectores de la población, como los grupos indígenas, en contra de los gobiernos liberales, que en aquella época se consideraban que eran más progresistas. Pero Guillermo, ya que tú mencionabas el caso de Bolivia, que sin lugar a dudas lo dejamos pendiente el domingo anterior, y también esto va para Carmen, el hecho de que el movimiento al socialismo, comenzando desde el mismo nombre, vuelva al poder, y también Evo Morales vuelve a Bolivia un día después, el pasado lunes, esto está replanteando que el socialismo tiene esperanzas en Latinoamérica. Estamos viendo que México, con todo el debate que hay en torno con López Obrador, no se va ni a la izquierda, digamos, ni a la ultraizquierda, ni mucho menos con la derecha, pero Sudamérica está dando una muestra increíble en ese sentido. ¿Tú crees que este espacio que se ha abierto en Bolivia va a ser como el camino que podría dar mayor esperanza a mucho, desde México para abajo, digamos? Y estoy pensando, por ejemplo, en lo que ha pasado en El Salvador, lo que está pasando en Nicaragua. ¿Tú crees que hay esperanza para este socialismo? Yo lo que creo es que más que el socialismo,
en realidad lo que está en auge, lo que está ocurriendo y que se manifiesta en Bolivia, digamos, lo que ha ocurrido en Bolivia, una prueba de eso, es que hay procesos de transformación social y política, que hay procesos de redefinición incluso de la idea de democracia, ¿verdad? Y también un proceso pujante por transformar pues esta realidad y este modelo de nación que se ha construido hasta ahora, que es excluyente, que margina a la mayoría de la población y que pues difunde la pobreza y la extrema pobreza indiscriminadamente. Pero mira, Entonces, sí, perdón. Perdón que los interrumpa, pero me gustaría que también, a ver, digamos, el socialismo del siglo XXI, como se conoció, ¿no? Estaba pasando un momento realmente difícil, un momento complicado desde la muerte de Hugo Chávez, bueno, y lo pudimos ver reflejado con la llegada de Bolsonaro, por ejemplo, a Brasil, y como tú lo decías, Gilberto, lo que sucedió también en El Salvador. ¿Creen que está teniendo nuevos bríos? Porque realmente la tenían un poco complicada, compañeros, después de todo pero lo Luisa, que... yo creo que el punto, perdón Carmen, yo creo que el punto aquí también es que Bolivia es nada más por el momento una isla en todo lo que es Latinoamérica. Lo demás, no podemos decir que, pues sí, por que eso, está ocurriendo algo exactamente, diferente. por eso No te lo digo. No es solo una isla. Yo quiero hablar también, pero Carmen, si no, se nos va a enojar. Si no, ya lo vamos a censurar. Ya no va, ya no va a aceptar invitaciones. No, yo creo que es una combinación de muchísimas cosas. El socialismo tuvo su oportunidad en los últimos 10 años sí, en Centroamérica y en Sudamérica. Y en algunos países en Centroamérica, como los que somos de Centroamérica lo sabemos, nos dejó un sabor medio amargo, porque tuvieron la oportunidad de hacer muchísimas cosas y de instaurar los cambios que tanto pregonaron, pero no lo hicieron. Si bien encaminaron algunos, por ejemplo en El Salvador, no fue suficiente y ahí falló la falta de estrategia de comunicación y de estrategia de medios de comunicación para posicionar esos cambios que iniciaron. sí. Pero ahora, lo que está pasando en este momento, yo creo que más que un brillo que pueda tener el socialismo es que las sociedades están despertando más allá de decir, bueno, si unos pocos continúan teniendo el poder, pues vamos a seguir como peor de lo que estamos. Solo cambiamos de amo, digamos. Recuerde Sí, que usted exacto, está escuchando. exacto, pero yo pienso que tiene que ver muchísimo lo que pasó aquí en las elecciones, porque lo que pasó en las elecciones no es solo un mensaje para el Partido Republicano o lo que está pasando, porque muchísimas personas que no querían votar por Biden, votaron por Biden porque no querían que Donald Trump continuara en la presidencia por la forma en la que se ha dedicado a sembrar división y odio entre las sociedades. Entonces yo creo que esto un poco va a empezar a suceder también en países como en El Salvador, donde estamos viendo un gobierno que también ha sido divisorio, y en Brasil, o sea, porque se ha comprobado también mediante estudios y mediante investigaciones que Donald Trump, el modelo que implementó Donald Trump aquí en Estados Unidos fue o sigue siendo reproducido, replicado en países como en El Salvador o como en Brasil. Recuerden que usted está escuchando su programa Revista Debate. Vamos a hacer un pequeño corte. Regresamos en medio minuto. Muy buenos días. De Toronto son las... Toronto, ya perdí la cuenta. 11:25. 11:25 de la mañana en un día lluvioso de domingo. Un día perfecto para estar en casa escuchando este programa de análisis sobre América Latina. Y como decíamos, tenemos con nosotros como invitados especiales a los periodistas Guillermo Fernández desde la Ciudad de México
y Carmen Rodríguez desde la ciudad de Washington, en los Estados Unidos. Y aquí en el estudio, por supuesto, las estrellas de siempre, Luisa Moncada, Gilberto Comenzando Roel, por Luisa. Gilberto Roel, y su servidor, que es el que maneja los controles y que le puede apagar el micrófono A cualquiera. si no dicen que es cierto. Bueno, con el tema de América Latina, yo quiero retomar lo que estaba planteando Luisa y Carmen y Guillermo, todo el mundo lo está planteando. El tema de la izquierda. Primero quiero decir que aquí podemos hablar de la famosa teoría ¿cómo es? Big Bang, ¿no? Que el péndulo se mueve. Y se ha movido, en la historia de América Latina se movió a la izquierda en los años 70, se volvió a mover a la derecha, se volvió a mover a la izquierda, y hoy decimos que se está moviendo a la izquierda de nuevo en algunos lugares después de haber estado moviéndose a la derecha. Lo primero que yo quiero decir es que ese concepto de izquierda-derecha es un poco anticuado seguirlo manejando ya realmente. Uno lo maneja porque figurativamente es como la tradición. Sí, no, y es como lo más visual, digamos. Es a la izquierda o es a la derecha. Pero si hablamos entre comillas de la izquierda, Bolivia no es una isla. La isla es Cuba, porque literalmente es isla, ¿no? Pero tenés a Cuba a la izquierda, tenés a Bolivia a la izquierda, tenés a Argentina, que ganó el kirchnerismo también, que está a la izquierda. Que es una especie de izquierda. Tenés a Nicaragua, que está a la izquierda. Bueno. O sea, tenés a México, que está a la izquierda. Por eso digo, el concepto de izquierda es un poco complicado. Pero son un montón de países en América Latina que tienen una posición, yo no diría de izquierda, yo diría una posición un poco más tratando de enfocarse más en los derechos de la gente, digámoslo de esa forma, en contraposición con gobiernos que tienen una posición, es así bien definida, en función de las políticas neoliberales, etcétera, etcétera. Y en ambos grupos hay algunas tendencias también hacia el autoritarismo, tanto en izquierda como en derecha. Hay quienes lo manejan más, hay quienes lo manejan menos, pero hay de todo. Entonces, y en ambos está mal. Exactamente, no, pero es un tema bien complicado. Pero es que mira, que en realidad yo por eso también quería plantear la idea de que no deberíamos de ajustarnos a una etiqueta. O sea, para mí no se trata tanto del socialismo o no socialismo, sino de que por eso hablaba yo de proceso. Lo que tenemos son fuerzas en pugna, fuerzas que quieren un cambio social más o menos profundo, ¿verdad? Y fuerzas que realmente no quieren que se mueva el estado de cosas que existe actualmente, ¿verdad? Porque representa una serie de privilegios. Entonces, en algún momento esas fuerzas cobran o tienen mayor autonomía o hegemonía y logran impulsar ese cambio, incluso que esas fuerzas de cambio lleguen al gobierno, ¿ves? Que es lo que ha ocurrido nuevamente en Bolivia. Pero, por ejemplo, no mencionamos a Chile, pero en Chile, digamos, el resultado del plebiscito también es un triunfo de esa fuerza progresista, de esa fuerza que quieren un cambio, ¿verdad? Porque están decidiendo eliminar la constitución que dejó pues, el criminal dictador Augusto Pinochet, ¿ves? Entonces yo creo que en ese sentido, por eso miro la riqueza, y lo que miro que estas fuerzas de cambio lo que procuran, lo que buscan es construir una nueva modelo de democracia, algo que le dé verdaderamente sentido, pero una democracia que en América Latina tiene que estar vinculado con la justicia social, y por eso para mí es más fuerte la idea y el concepto y la práctica de democracia, por ejemplo, en pequeñas naciones como Bolivia, que en los propios Estados Unidos. O sea, Estados Unidos ha dejado de ser ejemplar en ese sentido, si alguna vez lo fue. Adelante, Carmen. Pero Guillermo, yo creo, y chicos, los demás, yo creo que estos países, Chile, Bolivia, han alcanzado cierto nivel de conciencia de la importancia que tiene la participación social para generar los cambios sociales y los cambios políticos que se necesitan en el país. Contrario a lo que sucede en Centroamérica. La gente todavía no tiene esa conciencia social y no tiene la conciencia de decir, bueno, ¿por qué mi voto es importante? ¿Por qué nuestro voto colectivo es importante para generar los cambios? Porque en El Salvador, en Honduras incluso, escuchamos muchísimos comentarios de, bueno, yo voté por lo menos peor. Entonces, y seguir pensando o seguir en esta línea de votemos por lo menos peor es
no ver más allá de los cambios que se pueden generar mediante las elecciones o mediante el voto. O peor aún, la gente no vota, que eso es lo otro. La gente no vota porque tiene un total, o sea, no tiene nada de esperanza con ninguna fuerza política. Entonces dice, mejor me quedo en casa. Y gana por quien menos votaron y tampoco eso es bueno, es decir. Y esto eso fue lo que ocurrió en Estados Unidos. Sí, exactamente. Eso es una cosa muy cultural porque la comunidad latina que no votó aquí era de esta idea de decir, a mí que me interesa quién gane, si yo no trabajo no como, o sea, pero en realidad no es la falta de conciencia o la falta de interés por el que sepamos, por el que la gente latina sepa por qué es tan importante el voto, qué podemos hacer mediante el voto. Pero yo quiero plantear también un tema que me ha llamado la atención en los últimos años. Y Carmen lo mencionaba hace un instante, la falta de conciencia y el proceso del voto, pero si volvemos un poquito a Centroamérica, tenemos casos ejemplares. Nicaragua ha tenido uno de los niveles de participación electoral más alto que todo Centroamérica durante muchos años, igual Costa Rica y El Salvador, que tuvo un proceso bélico de 20, 30 años, donde la gente debería ser más política que cualquiera. No estoy mencionando Honduras, que Honduras es un caso muy aparte, pero Guatemala también, donde un proceso bélico que terminó en un acuerdo político, debería estar dando muestras de avanzar hacia esos procesos políticos. Pero hoy por hoy, el único que avanza, digamos, en esa manera es Costa Rica y se sigue siendo una cosa sumamente interesante. Nicaragua está quedando un poquito atrás y Panamá, que no suena para nada. Pero Centroamérica entonces no existe ese criterio, digamos, falta de conciencia política. La gente sigue votando en los mismos números que han habido en los últimos 40 años. Fíjate que en El Salvador sí ha habido una gran disminución de votantes desde 2009 que gana Mauricio Funes. Luego, cuando ya gana el siguiente gobierno del partido de izquierda, ya gana con un 50%, es decir, ya la gente deja de ir a las urnas. Y en esta oportunidad con Nayib Bukele también fue muy poca gente a votar. El 52% del total del padrón electoral votó y Nayib Bukele no ganó por la gran mayoría. Nayib Bukele ganó por menos de 2,000 votos. Entonces ahí es donde creo que podemos hacer la comparación y en Costa Rica ha habido una apuesta y una inversión enorme en el tema de educación cívica. Sí, entonces ahí quizás es donde hay un poco de diferencia, pues Costa Rica está un poco más adelante del resto de países de Centroamérica en muchísimos aspectos. A mí me gustaría preguntar, a ver si alguno nos ilumina. ¿Qué es lo que está pasando en Perú? Todos sabemos lo que está pasando, pues, ¿verdad? Pero detrás de las noticias, digo, más allá, porque Perú es un caso realmente extraordinario, no en el buen sentido. Claro, la tendencia en Fujimori va a seguir dando vuelta por años y años allí. Brevemente, para los amigos que no son peruanos, los peruanos están dándole seguimiento a este tema. En Perú, el martes, si no me equivoco, el Congreso, el Parlamento, como cada quien le llama en su país, que destituyó al presidente, Vizcarra, que dicho sea de paso, era el antiguo embajador de Perú en Canadá. Era embajador en Canadá cuando lo nombraron presidente. Bueno, lo destituyó porque tiene acusaciones de corrupción, ¿verdad? Ahora, las marchas en estos días, el jueves fue una enorme, ayer fue otra enorme y hubo muertos también ya. 2 muertos y 100 heridos. Entonces, están no apoyando a Vizcarra, esto es muy importante mencionarlo, sino que están en contra de lo que muchos consideran un golpe de Estado, típicos como se hacen en estos días. Y así está la cosa en un impasse, por lo menos hasta la hora de entrar al programa, la cosa estaba que le están pidiendo la renuncia. A Manuel Merino, que era el presidente de la Asamblea del Congreso y que fue quien quedó como presidente. Pero resulta que los mismos que destituyeron a Vizcarra hoy le están pidiendo la renuncia a Merino. Entonces, es una situación un poco complicada. Los hechos, las noticias, ustedes las pueden ver, pero más allá de eso, ¿qué es lo que pasa en Perú? A ver. No solo en Perú, también en muchos países de Latinoamérica. Creo que el gran problema de todos nuestros países es la corrupción. Y es esta corrupción que impide que haya una democracia transparente,
o que impide también la participación de todos los ciudadanos. Pero Carmen, si recordaremos el adagio en mi tierra, para que haya un corrupto debe haber un corruptor. Y aquí estas políticas neoliberales que están claras en toda Latinoamérica tienen un origen. Y ese origen es donde estás reportando. Pero miren, del 2016 a la fecha, Sí. Perú ha tenido 3 presidentes. Exactamente. En 4 años. Y este es el sexto expresidente corrido que ha sido investigado por denuncias de corrupción. Es decir, esto viene, como tú lo decías, desde Alberto Fujimori. Es un tema realmente complicado lo que está sucediendo en Perú. Yo escuchaba algunas entrevistas de peruanos en la calle y decían, también creo que el momento fue un mal momento, porque la gente decía, estamos en medio de una pandemia, esto genera una gran inestabilidad, una gran inseguridad. Ahora la gente, ¿de qué confía? Si vos estás en medio de una crisis como la generada por el COVID-19, vos decís, el Estado responde, ¿no? El Estado responde con medicina, el Estado responde con ayudas, pero ¿y ahora? En medio de un golpe de Estado, justamente 16 de los ministros nuevos ya renunciaron en medio de esta crisis y me imagino que la gente también la está pasando súper mal. Guillermo, entonces hay que llamar a Almargo y a la OEA para que hagan una evaluación transparente y limpia del proceso. Buen punto hablar de Almagro, amiguitos. Pero sí, exacto. Mejor mencionemos, sí. Es que a mí me parece también que lo que está ocurriendo en Perú es parte de estos mismos procesos de búsqueda de modelos que respondan más a la población. O sea, digamos, por un lado, la destitución obedece a un interés de un sector político, ¿verdad? Que es irresponsable, pues, Claro. que no está a la altura de las circunstancias y que lo que ambiciona es simplemente poner a una figura incondicional a ellos. O sea, hay una pugna entre una clase política que también está desacreditada en términos generales. Es decir, los representantes del Parlamento, habría que preguntarse hasta qué punto están realmente respondiendo al interés de la población. Digamos, ese es un problema central en la democracia. O sea, ellos están actuando por su propio interés, o sea, no están considerando en qué medida esto va a desestabilizar la respuesta que se dé a la pandemia. Y recordemos que Perú es uno de los países más afectados. Es el más afectado de Pero Latinoamérica. El Según desgaste de la clase política no es solo en Perú, lo Sí. podemos ver también en El Salvador, en Guatemala, en Honduras, y la pandemia es algo que se ha sumado, algo sumamente importante que se ha sumado y que ha contribuido aún más a este desgaste político, pero ¿quién es entonces, si hay un desgaste político, cuáles son las opciones en Centroamérica, digamos así, cuáles son las Yo opciones? creo, perdón, Carmen, no. Sí, no, adelante, Guillermo. No, es que yo iba a decir que pues los pueblos se van a dar sus opciones. O sea, en este momentos o movimientos de crisis y de efervescencia van a salir las propias alternativas de cada pueblo. O sea, para mí más que una crisis o una falta de conciencia política, lo que existe en América Central y en países, por ejemplo, como Perú, es que no ha emergido todavía un liderazgo que responda verdaderamente a los intereses de la mayoría de sus ciudadanos. Y falta incluso, por un lado no ha surgido eso, y también hace falta articulaciones de las distintas fuerzas políticas que impulsen un proyecto que realmente responda a los ciudadanos. Ahora, yo sí quisiera insistir en Perú. En Perú realmente la respuesta de la sociedad ha sido extraordinaria. Las marchas no son multitudinarias todavía, pero hay muchísima actividad en la mayoría de partes de... llegaron hasta las 3 de la madrugada de ayer. Ya, exactamente. O sea, la reacción, la respuesta social en Perú ha sido enorme. Y si hablamos de Chile, Tiene el mismo paralelo. vemos que es una situación bastante parecida, con una participación altísima de la sociedad civil. Pero ¿quién gana? En medio de todo esto, Sí, ¿quién gana? Pero pensemos, por ejemplo... Estamos viendo en Chile y en Perú que la respuesta de la ciudadanía y estas presiones mediante las protestas están generando los cambios que la ciudadanía espera que se generen. Entonces, aquí es donde vemos la diferencia. Pues la ciudadanía tiene la conciencia de que, ok, vamos a protestar y vamos a presionar para que esta clase política haga cambios para el beneficio de nosotros, ciudadanos, o nos quedamos en casa. Yo creo que eso es lo que estamos viendo hoy. A lo mejor esta ola de conciencia social que están generando en Chile y en Perú
alcance a otros países en Sudamérica Y también. yo quiero traer de nuevo lo que Oscar mencionaba hace un instante y me llama mucho la atención. Por ejemplo, Chile, si ustedes se recordarán, no hay una izquierda como la conocemos en otros países. Y este proceso democrático, cívico, fue impulsado por las mismas comunidades pequeñas. Y entonces, si ustedes Los preguntan... estudiantes. Los fueron estudiantes, Y entonces, pero si ustedes le preguntan Sí. a un político tradicional quién es el líder ahora de la izquierda de Chile, no hay. ¿Por qué? Porque quedaron tan resumidos a expresiones muy pequeñas y los estudiantes fueron los que impulsaron eso. No sé cómo estará pasando en Perú, pero me parece que es la misma línea. Entonces, el mismo punto volvemos. Como Luisa decía, ¿quién gana? Pero quizás no hay unas figuras emblemáticas como lo hubo hace 20, 30 años, como Daniel Ortega hace 30 años en Nicaragua o en El Salvador o en el mismo México. Entonces, estamos viendo unos procesos totalmente diferentes que están partiendo de esta ¿Quién nueva... se va a servir de este Gilberto, proceso? ¿qué Porque la gente necesita liderazgo, sin duda alguna la gente está Pero ya no cansada. el mismo liderazgo tradicional. Exactamente, porque ya está Es que- cansada de esa izquierda y derecha y está empezando a estar por el centro, pero tampoco es que veamos opciones decentes en el centro Por para eso- que acompañen estas luchas. Por eso yo hablo de articulaciones de movimientos sociales, ¿verdad? Y en estas articulaciones que van a salir esos liderazgos. Pensemos, por ejemplo, cuando surgió el comandante Hugo Chávez. También se preguntaban, bueno, ¿y este quién es? ¿Y de dónde salió? Y no tiene tradición de la izquierda, ¿verdad? O sea, también recordemos que en el Caracazo la población bajó masivamente, ¿verdad? A protestar contra las políticas neoliberales, fue masacrada, y en ese contexto es que se da el golpe de Estado. Pero ¿quién había escuchado antes de Hugo Chávez? Yo creo que ni siquiera muchos venezolanos, o quizás más allá del ejército, quizás nadie. Sin Ahora, embargo, ahí en algo que no estamos viendo, en esta fuerza, en estos movimientos que se dan casi subterráneamente, se van forjando estos liderazgos. Y la dimensión que tomó el comandante Chávez a nivel continental, pues es enorme. Ahora, a mí me gustaría traer a colación el liderazgo, llamémosle, de la derecha. Estamos claros aquí de que son clasificaciones un poco arcaicas, pero bueno, el liderazgo en México. Porque en México López Obrador tiene un gobierno de izquierda, llamémosle así, y hay protestas, en teoría, entiendo, masivas en México, de la derecha. ¿Cómo está ese liderazgo? ¿Hay liderazgo realmente o no hay? No, hombre, no existe un liderazgo serio, así que realmente aglutine a los sectores que se oponen, a todos los sectores que se oponen al presidente López Obrador. ¿Cómo En es el realidad tema de son- las tiendas de campaña, Guillermo? ¿Son tiendas de campaña o son personas? Esa parte a mí yo no la tengo clara. Vos que vivís ahí. Supuestamente, mira, les debería de enviar un video ahí. De hecho, bloquearon unas calles, ¿verdad? Una de la avenida principal, la avenida Reforma, luego se trasladaron al Zócalo, pero ellas instalaron más de 1000 campañas que supuestamente eran las personas que estaban protestando. Pero después hubo una ráfaga de viento que literalmente hizo volar esas tiendas de campaña o casas de campaña. Y ahí se demostró que estaban vacías, que en realidad era un grupito muy pequeñito, insignificante, ¿ve? Pero que quería dar la impresión de que era numeroso, tal como se dio en el 2006 cuando le robaron las elecciones al presidente López Obrador y sus votantes salieron a protestar y ocuparon precisamente esa misma calle. Pero en realidad quedó en un show ridículo. Y ahí están los videos en internet donde se ven como cometas las tiendas de campaña girando en el cielo, ahí, tanto en el Zócalo como en Avenida Reforma. Y en Nicaragua, mi querida Luis, usted que tiene el corazón puesto ahí, Ahí en ese estoy. paísito, ¿cómo están los liderazgos ahí? Pues la verdad que yo creo que bueno, Daniel Ortega creo que ha sido muy estratégico a la hora de desbancar a la oposición. Creo que Nicaragua no ha logrado tener una oposición seria frente a Daniel Ortega y eso definitivamente va a ser muy complicado que se logren cambios si no hay una oposición real que lidera. Incluso cuando sucedió la crisis de abril, muchos opositores tuvieron que huir
a pedir asilo a diferentes países por las muertes que lamentablemente hubo en Nicaragua, y esto los dejó todavía más divididos. El problema en Nicaragua, a mi punto muy particular y con el que sé que Guille no va a tener absolutamente nada a favor de lo que voy a decir, es que es un pueblo que, a ver, Daniel Ortega tiene el 85% de los canales de televisión, de los medios de comunicación en Nicaragua. Entonces, solamente este escenario te dice muy bien quién maneja la opinión pública. Y sumado a esto, el tema del populismo y todo lo que está tradicionalmente ligado a esta situación hace que las luchas sociales han sido reprimidas y continúan siendo reprimidas. Conozco gente en Nicaragua que todavía está sufriendo el embate, ¿no?, de los cercanos a Daniel Ortega, porque les acosan literalmente. Los familiares que dejaron, luego que tuvieron que huir, también lo están sufriendo, y evidentemente la gente tiene temor. Entonces, creo que la situación de Nicaragua sí la podemos evaluar desde un punto de vista mucho más abierto, digamos, y sí podemos hablar sobre la corrupción que hizo que Daniel Ortega llegara, y de la oposición y cómo se trabaja y todo lo demás, y yo puedo estar de acuerdo en muchas cosas, pero mi punto particular es que definitivamente pues hay cosas que ha hecho Daniel Ortega que no tienen perdón y que no deberían de tener olvido. No, pero aquí surge otro tema y nos vuelve otra vez donde está Carmen. Hace 8 meses atrás, la Embajada de Estados Unidos aseguraba que Daniel Ortega iba a caer en cualquier segundo. Pues sí, pero eso está como en Pero Cuba, Pero, ¿me entendés? Pero déjame hablar. ¿Qué me Que estás ya le censurando? pongo pasión. Que Vaya, dale, pues dale, pues vaya, me vaya. estás censurando, Vaya, estamos vaya, a la vaya. par. A ver, dale. Pues. Hacer algunos matices y dar otros elementos, ¿verdad? Y hacer algunas precisiones a lo que dijo Luis, ¿verdad? Por un lado, no señalaría y no diría que el gobierno de Daniel Ortega o que Daniel Ortega maneja el 85% de los medios de comunicación. En realidad, quizás maneja o personas que están vinculadas a él o al partido sandinista o al gobierno, sí son propietarios de la mayoría de canales de televisión. Pero si vemos la cantidad de radios, de emisoras de radio, incluso el único periódico impreso, La Prensa, es privado. O sea, la mayoría de radios son privadas. Hay otra serie de medios de comunicación digitales que son privados. O sea, si vemos la cantidad de medios de comunicación que hay, en realidad Daniel Ortega no tiene ni el 50% ni el 25%. ¿Verdad? Eso, pero claro, si vemos en términos de canales de televisión, sí, personas que afines al sandinismo. Los hijos de Daniel Ortega, para sí, ser más exacta. Correcto. Guillermo, ¿y qué pensamos, ¿qué pensamos del uso de Dios y de la Biblia por parte de Daniel Ortega y su esposa, que de hecho es la vicepresidenta de... Ya que estamos criticando a la otra gente. Que sea parejo. ¿Cómo es la cosa con Daniel ahí? Ok, voy a lo mismo, vamos a lo mismo. Sigo con el siguiente punto, el elemento que tenía contemplado, que es la cuestión de los liderazgos. Efectivamente, los grupos de oposición no tienen un liderazgo que sea atractivo a la mayoría de la población. Incluso quienes aparecen ahora como líderes fueron elegidos, nombrados de dedo, y ya lo han declarado ellos mismos, y lo han declarado los obispos, o sea, los propios obispos. La Iglesia Católica, las altas jerarquías católicas, nombró a esa persona, los invitó para que fueran representantes de determinadas organizaciones. Por eso los grupos de oposición también tienen un enorme conflicto entre ellos, se han unido, se han dividido, se articulan, se desarticulan, y tienen mucha crítica porque incluso se echan en cara, se critican de que no representan a nadie y que en realidad fueron nombrados por la Iglesia Católica. O sea, no es un liderazgo que ha salido de su propia base. Y los liderazgos que tratan de emerger así, con alguna representación social, no son aceptados o no se les deja ascender. Eso por un lado. Mira, ahora, volviendo a los liderazgos, o sea, el Frente Sandinista también tiene un problema de liderazgo. Ahorita, en la actualidad, Daniel Ortega es el líder indiscutible, ¿verdad? Pero también es un ser humano, ya es una persona mayor. Hace pocos días cumplió 75 años. Entonces, uno se pone a pensar qué ocurrirá o qué ocurriría
si llega a faltar la figura de Daniel Ortega. Pero entonces Queda estamos Rosario Murillo. Pero, y entonces estamos viendo que a Guillermo se le sale su corazoncito de vez en cuando. Y a Luisa es peor todavía. Bueno, mire, Yo te quiero, yo no lo voy a dejar. El tiempo es nuestro enemigo, pero Un último punto con lo que Antes que me quites el 30 micrófono. segundos, 30 segundos, Que me 30 cierren. segundos. a mí sí, también me ha llamado mucho la atención esta referencia constante a cuestiones religiosas y a estos mensajes místicos de la vicepresidenta Rosario Murillo, ¿verdad? Y ahí podemos, digamos, efectivamente se puede criticar o no si es oportunismo, si es manipulación, si es utilización, pero también podemos explicarlo y ver dónde y cómo se origina. O sea, por un lado tenemos que la inmensa mayoría, incluso de los militantes del Frente Sandinista, digamos, de la población en general, es muy religiosa. Pero además de eso, el catolicismo ha venido perdiendo, como en toda América Latina, enormes espacios. Entonces, ahorita, en la actualidad, más del 40% de la población y muchos militantes del FSLN, realmente no tengo las cifras y algo que debería averiguar, también pertenecen a iglesias evangélicas o protestantes. Se te acabaron los 30 segundos. Mira esto que te di ventaja, te di 40. extra. Me dice extra. 40. Okay, yo quisiera que vayamos cerrando el programa, volviendo donde comenzamos, regresando a los Estados Unidos. Y la pregunta que yo haría, y le voy a dar un minuto a cada quien, recuerden, yo manejo los controles, ¿verdad? Un minuto a cada quien, que nos digan cuál es la perspectiva que hay de la solución a la problemática Comencemos con que están Carmen. en los Estados Unidos. Claro, y vamos a comenzar con Carmen, obviamente. sí, bueno, solo para agregar un poco a la cuestión religiosa. Recordemos que las iglesias siempre han sido un medio de control de masas y de control de la opinión pública. La Iglesia Católica ha perdido muchísimo ese poder y ahora las iglesias evangélicas están avanzando en cuanto a este poder. Aquí en Estados Unidos, por ejemplo, un lado de la extrema derecha, que son las iglesias evangélicas, incidieron también en el voto y tienen mucha incidencia en cuanto a ciertas acciones que ejecuta el vicepresidente de este momento, Mike Pence. Por eso la preocupación y por eso el discurso de que era peligroso tener a una mujer, Kamala Harris, muy liberal, en la vicepresidencia. Ahora, con el otro tema es, yo creo que vamos a ver muchísimas cosas cambiar en la próxima administración a partir de enero, porque esta administración se ha mantenido durante los últimos 4 años distante y hasta cierto punto desinteresada en ciertas problemáticas que ocurren en Latinoamérica. Carmen, pero antes de llegar a la próxima administración, ¿vamos a llegar a una próxima administración? ¿Cómo son las siguientes semanas? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con los que protestan a favor de Trump? ¿Qué va a pasar con las demandas legales? ¿Qué es lo que vos, estando ahí, ves que viene? Sí, el proceso va a seguir su curso. El proceso va a seguir su curso normal. No creo que Trump llegue al extremo de no querer salirse de la Casa Blanca y que Biden va a mandar a sacarlo, como ya lo dijo, que lo va a hacer si es necesario. No creo que lleguemos a ese punto porque al final Trump va a escuchar a la gente que tiene a su alrededor. Es un hecho de que Biden es el próximo presidente. Ya de hecho ayer vimos que ciertos comités electorales de varios estados ya están emitiendo sus informes. Y lo que ha sucedido en este recuento y en el conteo final de los votos es que se ha consolidado la diferencia por la que Biden obtuvo la victoria. Esto no hay vuelta atrás aquí. Y en cuanto a las demandas que han presentado el equipo de Trump y Rudolph Giuliani, que es el abogado personal de Trump, no hay ninguna que haya sido aceptada hasta este momento, porque carecen de sustentación legal y no tienen las pruebas necesarias para determinar o para decir, ok, es probable que ha habido fraude, o es probable que se han contado votos, o es probable que varias personas han votado 2 veces, o es probable que se perdieron papeletas, como lo ha dicho Trump. Perfecto, Carmen. Entonces, Guillermo, tu minuto de fama. Sí, brevemente. Voy a retomar con lo que cerró Gilberto el programa anterior. Efectivamente, yo creo que se va a acabar el show. O sea, Trump se va a su casa. Pero eso nos va a dar oportunidad de centrarnos en los problemas importantes, ¿verdad? O sea, el problema de la salud, el problema del desempleo. Y desde América Latina,
bueno, entre tantos otros problemas, ¿verdad?, que existen a nivel global. Y desde América Latina yo creo que con independencia de quien quede, aunque parece que va a ser el señor Biden quien va a asumir la presidencia, o sea, lo que tiene que hacer es predisponerse a negociar desde una posición de dignidad y de exigir respeto. Y en ese sentido también las fuerzas, lo que yo llamo las fuerzas de cambio, las fuerzas progresistas o de fuerzas de izquierda, también deben de estar claras y disponerse a luchar, porque me parece que con independencia de quien llegue ahí a la presidencia, Estados Unidos o el gobierno estadounidense se va a oponer a que fuerzas de cambio lleguen al gobierno en América Latina y busquen la unidad latinoamericana, que es lo que más nos conviene como latinoamericanos. Perfecto, Guillermo. Luisa. Bueno, yo creo que va a bajar el discurso del odio, o al menos ese es mi anhelo, porque Biden sí es político, ¿no? Y sabe manejarse como político. Sin embargo, creo que el tema de las deportaciones no veo en ningún escenario que vaya a cambiar. Anhelo que la situación de los Dreamers, de los TPS, se resuelva, se consolide y se le dé una salida legal a las personas, y confío, o quiero confiar, en que el fondo que anunció Biden en campaña para los países del Triángulo Norte, si no me equivoco, eran 400 mil millones de dólares o algo así, sí se utilice, que no termine en las manos de corrupción, lamentablemente, de nuestros paisitos, y que de esta manera se ataque al problema de la migración y que la gente deje de salir de los países desesperadamente, porque mientras el hambre, el desempleo y la delincuencia continúen siendo una constante, no van a haber muros que paren la necesidad de la gente. Gilberta, Luisa te quitó el un tiempo tuyo. Un segundo, me está robando mi minuto de fama. No, espéreme. Estado y religión nunca separados, Ok, nunca, Gilberto, desde Daniel 20 Ortega segundos. hasta Trump. 20 segundos. Me robaron 10 segundos. 15 No, yo segundos, 15 segundos. voy a disentir de ustedes 4 porque yo quiero esperar el informe de transparencia de la OEA para decir que Biden ganó. Si no, no existe transparencia. Y lo próximo y lo último, El 14 de diciembre. Ahí está. y lo último, Y el 8 de diciembre es el primer informe. lo último, mantengamos las medidas de distancia. El COVID sigue siendo un tema extremadamente grave y nosotros aquí tenemos mucho miedo. Muchas gracias por su sintonía. Llegamos Hasta al luego. final de este Luego, programa. Guillermo, luego Carmen. Nos Hasta escuchamos luego. la próxima Un gusto semana. a todos, un gusto, un Vamos placer. a Saludos a hablar. todos y un gusto estar La con próxima ustedes. semana vamos a hablar sobre un tema que es un poco complicado en la comunidad y va a ser un poco complicado hablarlo probablemente, pero es sobre violencia intrafamiliar. Así Violencia contra la mujer y contra los hombres, que también se da. Escúchenos, ya sabe, en ondas FM 91.9 FM y a través de Debate Radio en Facebook y a través también de ondas FM en Facebook. En nuestras redes sociales, En nuestras @ redes Debate sociales. Toronto. Muchísimas gracias a todos. Disfruten de lo que queda del domingo. Hasta luego. luego. Hasta Feliz luego. día. Adiós, cuídense. Igualmente.